Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del 10º Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria. Un evento con el que Redacción Médica, con el auspicio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, quiere reconocer el trabajo diario de gestores, portavoces de sociedades científicas y profesionales de esta especialidad tan importante para el Sistema Nacional de Salud. Y, por supuesto, escuchar sus propuestas de mejora en este espacio cuya organización no sería posible tampoco sin la ayuda de Bayer, Gilead y MSD y la coordinación del comité organizador formado por miembros de la citada sociedad científica. Una cita que les recordamos se podrá seguir de forma online, en directo, a través de nuestro canal de YouTube y los perfiles oficiales de Redacción Médica en X y en Instagram, a través del hashtag farmaciahospitalaria10rm. Así que también podrán encontrar el análisis de este encuentro de forma mucho más pausada, mucho más detallada, a través de las diferentes noticias que desde ayer estamos publicando en nuestro periódico. Antes de inaugurar esa primera mesa de debate, ya tenemos a nuestras ponentes y moderadoras preparadas, nos gustaría agradecer una vez más la presencia del consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en este encuentro, especialmente sabiendo lo complicado que puede resultar el inicio de curso y lo apretadas que son las agendas institucionales. Ahora sí, procedemos a escuchar las iniciativas de cooperación que nos traen nuestras primeras ponentes en el terreno de la farmacia hospitalaria. La moderación, como decimos, recaerá en este caso en Edurne Fernández de Gamarra, directora de formación de la SEF y farmacéutica especialista del Servicio de Farmacia del Hospital La Santa Creu y Santa Pau de Barcelona. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Felicidades a Redacción Médica por este 10º cumpleaños en este encuentro global y gracias también a todo el comité por pensar en incluir este tema, que yo creo que a todos pues, nos crea cierto interés o inquietud o preocupación en la agenda de una jornada como esta. Vamos a hablar de cooperación y estoy muy bien acompañada por 3 personas que conocen muy bien este campo. Os las voy a presentar. Está Miriam López, es farmacéutica, ha trabajado en farmacia comunitaria, pero ahora se dedica, creo que de forma exclusiva, al mundo de la cooperación como asesora en Farmamundi y también es miembro del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ahora nos explicarán todas ellas su trayectoria y sus experiencias. Está también María Sánchez Argaiz, que es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria, ahora mismo trabaja en el Hospital de la Línea de la Concepción y también tiene experiencia, ahora lo compartirá con nosotros. Y luego está Esther Pamplona, que es la técnica de proyectos de la Fundación El Alto. Ella es ingeniera de formación, pero luego pues, encaminó su trayectoria profesional al mundo de la cooperación y creo que será muy interesante también tener esta visión complementaria de todo lo que supone la gestión de un proyecto, de toda esa parte de organización, de optar a convocatorias, ayudas, el saber cómo se estructura realmente un proyecto de cooperación, no solo el trabajo de campo, sino todo lo que hay detrás. A mí me gustaría introducir de forma muy breve el por qué estamos aquí y de qué vamos a hablar. Luego ellas nos explicarán sus experiencias y de forma bastante breve. Y después tenemos pensados algunos temas sobre los que queremos hablar. Queremos también que participéis si tenéis preguntas o si tenéis algún interés especial y que podamos pues, bueno, tratar todos esos asuntos que creemos que son interesantes. Cuando hablamos de cooperación, seguramente todos pensemos en colaborar, en ayudar, en apoyar, pero esto hay que hacerlo de una forma ordenada, hay que hacerlo de una forma que tenga sentido, ¿no? La cooperación internacional seguramente lleva décadas y años, ¿no? E incluso siglos a lo mejor, pero realmente empezó a coger estructura con la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y desde ahí hasta ahora pues, se ha ido avanzando, se ha ido estructurando. Muchos países tienen sus agencias de colaboración, de cooperación internacional y ahora vamos a ver con los ejemplos que nos van a explicar cómo hay pues, iniciativas en distintos ámbitos, con distinto impacto y con distintas características. Es importante también saber que todo esto está en un marco regulatorio, ¿no? En España hay una ley, ¿no? Esto seguramente pues, las que sois más expertas de la parte técnica también os lo podréis explicar. Hay una ley de cooperación que además es relativamente reciente y es lo que proporciona pues, estructuras y hace que, o facilita o busca que haya una coordinación en las iniciativas, en las estrategias, buscando al final la eficiencia de todo lo que se hace.
Y la cooperación, además, es importante que se rija por unos principios, que es lógico pensarlo, pero luego es importante realmente concretarlo, como es la lucha contra la pobreza y las desigualdades, los derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad en todas sus dimensiones, ¿no? Medioambiental, justicia climática, la diversidad cultural y también la construcción de la paz. Y si pensamos en qué queda enmarcado aquí, pues tendremos que pensar primero en qué ámbito se trabaja. Ahora a nosotros nos preocupa o nos interesa la cooperación en el ámbito sanitario y en concreto, ¿no?, en el ámbito farmacéutico. De hecho, antes pensaba y me acordaba, la junta anterior de la SEB ya lo tenía como uno de sus proyectos finalistas, y me acuerdo que un día, hablando con Olga, decía, es la cuarta pata, ¿no?, de nuestra profesión. Hacemos asistencia, docencia, investigación, y esto se tiene que complementar con la cooperación, y este proyecto pues ha dado pie a que desde una sociedad científica pues haya esta colaboración, en este caso con la Fundación El Alto, ¿no?, que a lo mejor muchos conocéis, y que se puedan facilitar esta vía de cooperación con estancias de profesionales allí. Luego también hay que pensar dónde se hace, con quién se trabaja en el terreno al que se vaya, que vamos a ver que puede ser, ¿no?, puede tener distintos objetivos, desde dónde se hace esta colaboración, si es una organización, si es una sociedad científica, si es un hospital, si es una institución pública, y cómo se hace. Y luego también, creo que también nos lo podrán explicar, hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, hay asistencia en situaciones de crisis, y también hay proyectos formativos o de sensibilización, y todos ellos tienen su interés, pueden tener su impacto, y lo importante es poder realizarlos bien, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que todo esto nos da pie a que ellas nos expliquen pues aspectos importantes de lo que han hecho hasta ahora, que nos hagamos una idea de qué trayectoria tienen, y que a partir de ahí podamos compartir y debatir sobre algunos temas, con esta idea de que la cooperación al final es un concepto global que consiste en trabajar de forma conjunta y de forma coordinada para apoyar el desarrollo económico, social, medioambiental, de todo tipo, y esto implica una transferencia de tecnología, de conocimientos, de recursos, ¿no?, y seguramente sea la clave de que estos proyectos sean exitosos. Así que yo creo que podemos empezar con la experiencia de Miriam, que nos explicará pues qué ha hecho. Seguro que surgen preguntas a raíz de lo que nos explique, así que cuando quieras, Miriam. Buenos días a todas y a todos. Primero agradecer este encuentro, que me parece muy importante que los farmacéuticos, las farmacéuticas nos impliquemos en procesos de cooperación y ayuda humanitaria. Y bueno, explicaros desde mi experiencia todo lo que podemos abarcar y contribuir en este mundo. He preparado una presentación en la que os voy a dar a conocer el trabajo de Pharmamundi en temas de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y ayuda humanitaria, y la experiencia de colaboración con el equipo START, que os explicaré con detalle cómo se compone y en qué trabajo desarrolla. Vale, pues la cooperación al desarrollo es una alianza de cooperación, de ayuda y poder establecer competencias de desarrollo en zonas en las que se necesitan. El objetivo es reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible, y en base a los objetivos de desarrollo sostenible, y los farmacéuticos pueden desempeñar una variedad de funciones bastante amplias en este sector, como mejorar el acceso a medicamentos esenciales, la atención sanitaria, promover la educación sanitaria y prevención de enfermedades, y apoyar la investigación al desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas, abogar por mejorar las políticas que promueven la salud y el bienestar, y desarrollar la capacidad de autoridades sanitarias en las zonas en las que se intervengan. En mi experiencia, yo empecé a trabajar en temas de cooperación desde el 2007,
me formé en un máster de cooperación al desarrollo con la Universidad de Granada y tuve la oportunidad de participar con la Fundación Ayuda a Nación en Perú, en la que pude observar y evaluar cómo se trabajaba en los puestos de salud y en los centros de salud con la medicación a la que tenían acceso. Me había formado previamente en un máster de atención farmacéutica y pude compenetrar ambas dos formaciones desarrollando un proyecto piloto que se titulaba pues, Atención farmacéutica como herramienta de cooperación al desarrollo. Porque sabemos todos y todas que el medicamento es una gran herramienta para mejorar la salud, pero es necesario, ¿no?, que tengamos una formación e información con este acceso al medicamento. Durante mi estancia allí pudimos desarrollar muchísimas actividades de formación a activos que trabajaban en puestos de salud, que como ayer mencionabais, ¿no?, la problemática que teníais en farmacia hospitalaria con los técnicos, con los trabajadores, ¿no?, de vuestra área, pues es impresionante, ¿no?, en estas situaciones en las que ni siquiera hay una formación previa y están a mano del trabajo con el medicamento. Entonces es muy importante poder, con los recursos humanos que hay, poder formarles para que hagan bien su trabajo, ¿no?, aunque sean pequeñas formaciones. Luego tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación de Religiosos para la Salud en Guinea Ecuatorial en 2010 como consultora farmacéutica y poder evaluar la asistencia que hacían de suministro. Esta fundación abarcaba el 80% de la atención primaria del país y bueno, se hicieron trabajos desde asesoramiento al Ministerio de Sanidad. En ese momento era la segunda farmacéutica en el país. Entonces contábamos con muy pocos recursos, ¿no? Luego tuve la oportunidad de participar con otra organización, con la Fundación de Enfermería, que trabajaba con la asistencia hospitalaria y poder desarrollar junto con el Ministerio y los activos profesionales del Ministerio, poder desarrollar un plan de ejecución y unificar la farmacia hospitalaria en Guinea Ecuatorial. La diferencia de la cooperación con la ayuda humanitaria es realmente el tiempo. Ante una crisis humanitaria, la eficacia de la acción es que se haga lo más rápido posible para poder salvar el mayor número de vidas. Y aquí también tenemos una gran labor. Los farmacéuticos pueden desempeñar una serie de funciones como evaluar las necesidades de salud de las poblaciones, distribuir medicamentos, brindar primeros auxilios y cuidados médicos y educar a las personas sobre la salud, higiene y promover prevención a la enfermedad y el apoyo psicosocial. En ayuda humanitaria he tenido la oportunidad también de participar en varias experiencias y varios trabajos con Pharmamundi, apoyando al equipo STAR, que es el equipo de emergencia de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y de otra forma en ayuda humanitaria en el campamento de refugiados saharaui, donde pude colaborar con Médico Internacional, con una organización alemana que se dedicaba al suministro de medicamentos en la región, y luego también con Médicos del Mundo cuando recogió el proyecto. En este tipo de trabajos
hacíamos desde la renovación del listado de medicamentos esenciales del país, porque aunque no se considere, es un país, y generando un equipo de coordinación, un comité de expertos para poder elaborarlo, desde activos de la zona a colaboradores médicos que trabajaban con otras organizaciones, formaciones específicas desde el equipo médico a los trabajadores de puestos de salud, que eran voluntarios, y sobre todo el trabajo era motivarlos para que continuaran con su trabajo y mejorar, ¿no?, su formación en farmacología, en detección de reacciones adversas y múltiples actividades más. Farmamundi es una organización bastante grande, ¿no?, que trabaja por el acceso universal a la salud. Alrededor de la mitad de la población carece de acceso integral de servicios sanitarios y casi un 10% de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza con 1,50 euros al día. Un mínimo que no nos podemos imaginar, ¿no?, cómo se puede vivir así. La razón de ser de Farmamundi es poder desarrollar proyectos de cooperación y ayuda humanitaria, haciendo también campañas de sensibilización y educación en Europa para concienciar a la población sobre la situación mundial, ¿no?, acerca de estas situaciones. Farmamundi lleva más de 30 años trabajando en la experiencia en promoción a la salud integral y ayuda farmacéutica, y es la única distribuidora no lucrativa de medicamentos y material sanitario en España, con todos los certificados de la Agencia Española del Medicamento, y bueno, ahora avanzaré esa parte. La visión es el derecho universal a la salud para toda la población, con un enfoque integral de desarrollo de los derechos humanos mediante transformación social y construcción de la ciudadanía solidaria. Los indicadores, aquí os presento unos indicadores que ponen en valor el trabajo de Farmamundi. Desde su inicio, desde el 93, han conseguido, pues, que 30 millones de personas tengan mejor acceso a la salud. Y trabajando en 45 países diferentes que intervienen a través de procesos de cooperación y ayuda farmacéutica. Tiene 7 sedes internacionales: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, República Democrática del Congo y Mali. Desarrollando acciones humanitarias a través de socias locales en varios países. Tiene un almacén de 700 metros cuadrados en Valencia, que actúa como almacén distribuidor mayorista de medicamentos y material sanitario. Y 13 delegaciones en comunidades autónomas. Aquí tenemos una de las representantes de 2 de las delegaciones. Los principales países de intervención, con los distintos tipos de proyectos de cooperación, de ayuda humanitaria, educación para el desarrollo y suministro de medicamentos. Bueno, voy avanzando un poquito más. En temas de cooperación se trabaja con acceso a servicios públicos, comunitarios de salud, culturalmente apropiados, seguridad alimentaria, nutricional y acceso adecuado al agua potable, saneamiento, participación de gobernanza sobre políticas públicas de salud, enfoques transversales de equidad de género, sostenibilidad ecológica y derechos humanos. En acción humanitaria y emergencia, fortaleciendo las capacidades locales y la reducción vulnerable, protección y testimonio y construcción de paz, acciones de respuesta, remedio y cambio de entorno basado en derechos y enfoques transversales de equidad de género, edad, sostenibilidad ecológica y derechos humanos. En logística humanitaria, trabajan con suministro de medicamentos y material sanitario, uso de moléculas con mejor coste eficiente, estos de kit de emergencia, asegurar la calidad de medicamentos y productos sanitarios y asesoramiento farmacéutico a ONG, transmisión de aduanas y gestión de acreditación internacionales.
En la educación e incidencia apuesta por la concienciación y el cambio social, promoción del acceso a medicamentos esenciales, defensa de la equidad de género, estudio y análisis de desigualdad en el salud a nivel global. El fondo de emergencia actúa como un fondo económico donde participan empresas e instituciones con las aportaciones anuales que permiten intervenir en la emergencia de forma inmediata y en la posemergencia y ayuda humanitaria, garantizando la atención sanitaria, alimentaria y de cobijo e higiene, priorizando también formación del personal sanitario. Bueno, voy un poquito rápida. Trabaja directamente con 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene todos los sellos y certificaciones que acreditan su buen trabajo y su buen labor. Es uno de los pocos distribuidores a nivel mundial que cuenta con la acreditación de la Comisión Europea y transparencia del buen gobierno, con todas las certificaciones de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Farmamundi apoyó desde su inicio en el asesoramiento y en el suministro al equipo STAR desde su nacimiento y ha colaborado en varias de las emergencias en las que se ha desplegado este equipo. El equipo STAR es el equipo técnico de ayuda a respuesta a emergencias, creado en 2016 por la Agencia Española de Cooperación Internacional, y lo que se hace es proporcionar una respuesta de calidad ante las catástrofes y emergencias de salud pública y responde al mecanismo europeo de protección civil de la Comisión Europea. El STAR es un equipo de emergencia de nivel 2 que actúa como un hospital de campaña con una capacidad quirúrgica y con un nivel de hospitalización de 20 personas. Se trata de un equipo prioritariamente médico diseñado para ser desplegado en 72 horas. Como os decía, ¿no? en la actuación ante las emergencias tiene que ser lo más rápido y eficaz posible. Para ello hay que estar bien preparados. El primer despliegue fue en Mozambique en el año 2019 con el ciclón Idai, en el que, bueno, ante esta respuesta, para que se despliegue el equipo STAR, hay una serie de mecanismos en el que el país receptor necesita solicitar la ayuda y entonces se pone en marcha todo el proceso para el despliegue de esto. La situación de emergencia en Mozambique fue más de 140 personas desplazadas y unas 600 personas muertas, con las que se habían notificado también casos de cólera en la zona donde nos desplegamos, a 30 kilómetros del epicentro del ciclón. Durante la misión, el equipo atendió un total de 2.275 personas, de las cuales 75 eran mujeres embarazadas y 361 niños y niñas entre 5 y 17 años. 87 personas requirieron cirugía y el equipo médico asistió al nacimiento de 36 niños y niñas. El equipo solo estuvo desplegado durante un mes en la zona. El balance a nivel de farmacia, los fármacos más utilizados fueron analgésicos y antibióticos inyectables. Uno de los problemas más importantes de esa emergencia fue que en el despliegue cada área necesitaba urgentemente su material y sus medicamentos y solo estaba el compañero que veía ahí, que es Antonio Mateu, que ha participado en muchas emergencias antes del desarrollo del equipo STAR, y pues fue muy complicado para él el poder abarcar toda la recepción del material y de los medicamentos. Ese era nuestro almacén. Yo fui en la segunda rotación del
esa emergencia y se me pidió que hiciera también una evaluación global del suministro, de cómo había sido el suministro de medicamentos y material sanitario en toda la misión. A través del ciclo de gestión pude desarrollar un informe que para Pharmamundi y para la agencia española, que dio lugar a muchas mejoras para los siguientes despliegues del equipo. Una de ellas fue generar un kit de 72 horas para cada área del hospital, en el que cuando se desplegábamos, solo cada equipo cogía su armario con todo el material necesario y ya daba tiempo a que pudiera implementar el almacén y todo lo que es el proceso de gestión. El segundo despliegue fue en 2023 en el terremoto de Turquía. El terremoto, bueno, pues fue el 6 de febrero de 2023 con una magnitud de 7.8 y el primer seísmo ocurrió a 34 kilómetros del oeste de la ciudad de Gazprom. Se registraron 51.000 muertes, 44.000 en Turquía y 6.000 en Siria. La atención médica se desplegó en Alejandreta y Iskenderun desde la primera rotación, que estuvimos desde el 9 al 24 de febrero. Los efectos del terremoto fueron impresionantes porque la ciudad estaba un 20% en pie, el resto era todo escombros. Nosotros no... A ver, ahí. El pequeño vídeo de uno de los hospitales que cayeron enteros por completo. Y bueno, nosotros nos desplegamos en una zona periférica de la ciudad en la que montamos el hospital de campaña que aquí podéis ver. Y estuvimos durante mes y medio en la zona. Quería comentaros que en el roster de selección del equipo todos son profesionales del sistema sanitario nacional y se hace una serie de selecciones. Y bueno, yo estuve presente en ambas emergencias porque no se ocupaba el puesto con farmacéuticos hospitalarios. Entonces, quiero hacer un llamamiento a todas las presentes y presentes aquí y que se puedan unir a este tipo de actividades. En la convocatoria actual yo creo que ha tenido bastante éxito. Sí. Ahora, si te parece, Miriam, ahora avanzamos sí, un poquito rápido. Vale, Gracias. Bueno, en los datos, pues el equipo atendió a 7.000 afectados. Entre la mayoría pues fue indirectamente por problemas, ¿no?, de la temperatura, hacinamiento en tiendas y las condiciones de vida. Y las patologías más vistas fueron las respiratorias y las traumatológicas. Bueno, quería daros una conclusión de ánimo y de convocatoria para que os podáis implicar en este tipo de actividades en las que los farmacéuticos podemos desempeñar un papel vital en la ayuda humanitaria y en la cooperación al desarrollo. Los farmacéuticos tenemos muchas habilidades y experiencia para marcar diferencias en la vida de personas necesitadas y en una serie de desafíos que enfrentan a los farmacéuticos en este campo, pero también hay muchas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por explicarnos tu trayectoria y tu experiencia. Seguro que han surgido por ahí algunas preguntas que veremos después. Y si quieres, María, explicarnos tu recorrido. Vale, cortito recorrido. Bueno, pues yo soy María Sánchez, vengo del Hospital de la Línea, estoy ahora mismo, llevo allí un añito.
Y bueno, pues agradecer la oportunidad de compartir mi cortita experiencia en cooperación y bueno, la participación en distintos proyectos, ¿no? Con todos sus retos, sus obstáculos y sus aprendizajes. Pues yo terminé el FIR en 2013 en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, y siempre he tenido el gusanillo de la cooperación, ¿no? Como creo que muchos de nosotros. Y bueno, pues terminé en una época en la que no había contratos y no había... La bolsa no funcionaba muy bien y bueno, entre becas y como pudimos, pues bueno, me apunté al curso de cooperación pues, con Farmacéuticos Sin Fronteras en año 2014-2015, a nivel teórico, pero no tuve mi experiencia en terreno, mi primera experiencia en terreno que fue en Senegal, al sur de Senegal. Fui con una fundación, con Alegría Sin Fronteras de Cataluña, y bueno, el sitio donde llegamos, pues bueno, nuestros objetivos, ¿no? El sitio donde nosotros llegamos es un poblado muy pequeñito, muy alejado sin atención sanitaria a menos de hora y media de coche, cosa que allí no había, porque ni siquiera existía el transporte público. Y bueno, pues nosotros vivíamos en una dara musulmana y allí sobre todo pues había como 2 madrasas donde había, pues, digamos que se hacían cargo de unos 700 niños talibes que bueno, pues enseñaban el Corán. ¿Vale? Entonces nosotros nos focalizábamos un poquito, nuestra idea era focalizarnos un poquito ahí, pues con atención médica, revisiones médicas a los niños, sensibilizar un poco a la población, ¿no? Sobre higiene, sobre hábitos saludables y bueno, aportar un poquito de infraestructura porque había ya una especie de edificio que luego acondicionamos un poco para montar un dispensario y unas consultas médicas, ¿no? Porque supuestamente íbamos a contar con un médico que venía con nosotros de la zona. Pero no fue así. Entonces yo me preparé previamente mi parte, ¿no? Que era pues, bueno, pues conseguir donaciones de los hospitales, me formé un poco, porque tampoco tenía mucha idea de cómo iba todo esto, entonces bueno, pues intenté enterarme a través de la agencia, pues cómo se hacían las exportaciones de las donaciones de medicamentos y todo eso. Y bueno, pues cuando llegamos allí nos encontramos que íbamos de España, una enfermera, una psicóloga y yo como farmacéutica. Y cuando llegamos allí, pues conseguimos que vinieran con nosotros 2 enfermeros locales que vivían pues a bastantes horas de allí, pero se vinieron con nosotros y convivían con nosotros. Y ejercían de médicos, en realidad eran como médicos de familia aquí. Nos encontramos pues eso, que la atención sanitaria era nula, que no había transporte para poder llevar a gente al hospital, había falta pues de profesionales, los niños no bebían agua potable, la mayoría estaban desnutridos, el acceso a la medicación, por supuesto, era prácticamente nula y sobre todo pues había mucha falta de información, ¿no? En toda la comunidad. Entonces, bueno, pues gracias a esos 2 enfermeros y al personal local, que claro, porque la mayoría de la gente allí era un sitio muy remoto en el que ni siquiera hablaban francés. Por lo tanto, contar con gente local que te ayude a comunicarte, a poder integrarte entre la población, pues fue maravilloso, ¿no? Es verdad que yo tenía como sentimientos encontrados porque yo decía, vamos a montar aquí un dispensario y yo estoy tratando unas patologías cuando realmente esos niños ni beben agua potable, van descalzos y por lo tanto esas heridas no se curan. Entonces yo decía, y cuando yo me vaya, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces yo tenía como mucho conflicto con este proyecto. Es verdad que era el segundo año que llevaba, que estaban todavía como empezando, pero tuvimos un aluvión de gente, veíamos como a 900 personas durante el tiempo que estuvimos allí, gente que venía después de estar 2 días andando para poder llegar allí. Entonces tú decías, ¿cómo no vamos a tener? Entonces tuvimos un aluvión, es decir, que nuestro objetivo era uno, pero tuvimos que ser flexibles y amoldarnos y adaptarnos un poco a lo que se requería de nosotros, que al final es, ¿no? Lo que aprendes teóricamente que dices, tengo que tener en cuenta las necesidades reales de ellos, no lo que yo vengo aquí a contar mi libro, ¿no? Entonces, pues bueno, aprendí un poco todo eso, ¿no? Y con esto pues conseguimos que por lo menos el gobierno se hiciera cargo y cada semana o cada mes vaya alguien allí a, bueno, pues a montar una especie de consulta y dar una atención sanitaria, ¿no? Pues nuestro objetivo era uno, pero al final, bueno, pues conseguimos que algo se hiciera, ¿no? Y bueno, pues muy bien. Después ya, pues en España sí he colaborado con Mundo Acoge, que como ya hice la ruta por los hospitales andaluces, pues yo en donde iba pues intentaba aportar mi granito, ¿no? Y colaboré con Mundo Acoge, sobre todo ellos pues tratan de dar como respuesta a la población inmigrante, que en Linares hay mucha por todas las tierras, ¿no? Que se trabajan allí y sobre todo pues hacíamos función, bueno, no solo de farmacéuticos, sino función de acompañamiento, sobre todo con las mujeres, dimos sesiones de salud a la mujer, hicimos actividades como un poco de integración con ellas y de acompañamiento y luego
luego, cuando estuve en Málaga, pues sí colaboré un poco con CEAR, no como farmacéutica, sino como un poco de apoyo, pues cuidando a los niños mientras las mamás pues iban a formarse en algo para conseguir un trabajo, pues fue un poco, sobre todo, de apoyo. Y bueno, pues llegó el 2013 y con ella pues el convenio, ¿no?, de colaboración entre la SES y la Fundación El Alto, que está aquí Esther. Y bueno, pues conseguí una de las becas de cooperación internacional. La Fundación El Alto lleva desde 2006 trabajando en África y desde 2013 están en Uganda, que es donde yo me fui. Esta fue mi segunda estancia en terreno, yo estuve de enero a marzo de 2024. Casi recién llegada, y bueno, pues el objetivo del proyecto era, por un lado, había otra compañera que estaba en la Universidad de Makerere con la formación y la capacitación de personal sanitario, pues sobre todo pues farmacéuticos, y yo pues trabajé más en la mejora del servicio de farmacia del Hospital San Joseph de Kitgum, que está al norte de Uganda, casi frontera con Sudán. Es una zona rural. Y bueno, pues nuestro objetivo sobre todo era pues mejorar la gestión y el acceso a medicamentos. Allí hay mucha falta, los suministros muchas veces no llegan. Trabajan a nivel trimestral pues con donaciones y luego aparte pues lo que pueden comprar, pero es verdad que bueno, pues no sé, hay muchas roturas de stock por distintos motivos de medicamentos y entonces se quiso potenciar. Para la siguiente sesión, que va de desabastecimientos. Sí. Se quiso potenciar allí y que así un poco digamos, el caballo de batalla un poco de este año, ¿no? Era pues intentar abrir una reapertura del laboratorio. Allí existía un laboratorio de formulación, pero desde 2019 pues no cumplía como las condiciones, digamos, de la normativa local, o sea, del país, y se cerró. Después vino el COVID y si a nosotros nos afectó, pues allí también, pues que yo estaba un poco, las condiciones, sobre todo, bueno, nuestra función fue acondicionar, digamos, el sitio, equipar al laboratorio de formulación y sobre todo, pues formar al personal sanitario, porque al final son ellos los que están allí, ¿no? Si tú quieres tener una continuidad en un proyecto y que siga funcionando sin ti, evidentemente había que formar y capacitar a la gente de allí. Allí había una farmacéutica, el resto eran todos técnicos. Y bueno, pues allí entre sesiones prácticas y teóricas, pues intentábamos pues enseñarles, ¿no? Y estaban como ilusionados. Es verdad que no era su prioridad, eran otras, y entonces también tuve que aprender, ¿no? Pues a respetar sus ritmos, a respetar sus costumbres, a realmente ver sus prioridades, pero también pues tratar de hacerles ver la parte positiva de tener esto, ¿no? Porque intentábamos que la NDA, ¿no?, que es la autoridad allí, pues nos diera una capacitación para poder abrir de nuevo el laboratorio. Y eso nos permitía, sobre todo, pues a nivel de preparaciones para pediatría, por ejemplo, que allí no hay mucha escasez de medicamentos para pediatría, pues poder formular jarabes y, sobre todo, a nivel tópico, ¿no? Las lesiones cutáneas y todo eso, pues hacer formulación a nivel de cremas y ungüentos y tal. Me he ido por las ramas y ya está. Bueno, sí, más o menos. Que me pongo a hablar. Y luego, aparte, bueno, allí tienen la montada la unidosis, que la montaron años anteriores, porque como llevan 10 años trabajando aquí ya en el hospital, la verdad es que funciona muy bien, pero es verdad que necesita como una actualización, actualizamos muchos protocolos. Al final allí está una técnico preparando medicación sola, entonces ella revisaba las prescripciones, entonces tienes que capacitar a ese personal, es lo que tenemos, y entonces al final es darle las herramientas para que se haga de la mejor manera posible y con la mejor calidad, ¿no? Y bueno, pues impacto y reflexiones personales, pues sobre todo la importancia de la formación y empoderar al personal local es fundamental, porque al final no tenemos recursos humanos ni tampoco, pero al final lo que tienes son ellos, ¿no? Y tienen un valor infinito, entonces capacitar al personal para la sostenibilidad del proyecto es fundamental. Sensibilizar a la población, hay una automedicación brutal, allí cuesta dinero ir al médico, entonces la gente se automedica muchísimo, entonces yo creo que ahí esa labor es fundamental. La transferencia de conocimiento al final es bidireccional, ¿no? Nosotros pasábamos solas muchas veces con los médicos y, claro, él me preguntaba, ¿y cómo tratarías tú esto aquí? Claro, pero es que allí no hay ni la mitad de los medicamentos que tenemos aquí, entonces aprendes muchísimo, ¿no? A cómo gestionan ellos con los recursos que tienen, ¿no? Y saben hasta dónde pueden llegar. Y sobre todo pues, con mucho compromiso y mucho respeto, ¿no? por sus costumbres y su manera de hacer. El trabajo en equipo es fundamental y bueno, pues al final eso, respetar sus ritmos, sus tiempos, sus creencias y sobre todo implicarlos y empoderarlos en los objetivos que queremos alcanzar, porque al final hacerlos partícipes en la toma de decisiones nuestra, ¿no? Tú eres el donante, pero tienes que tener en cuenta, ¿no? Su decisión. Y bueno, pues lo humanitario no solo hace referencia a lo que se hace, sino a cómo se hace.
¿no? Y creo que tiene mucho valor. Ya termino. Actualmente, bueno, pues hace unas semanas me dijeron que, bueno, me presenté a la convocatoria del Grupo START y bueno, pues me cogieron. Y ahora estoy, bueno, con el periodo de formación que tienen ellos. Y también, bueno, estoy haciendo un curso de preparación a primer destino que es maravilloso, que también hablamos de él y la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Y muy ilusionada también por poder participar de este nuevo grupo, ¿no? Por formar parte. Y al final, bueno, pues mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pues puede cambiar el mundo, ¿no? Y sobre todo, pues creo que es posible. Y nada, muchas gracias. Agradecer a mis jefes en cada momento, al SAS, al Fondo de Cooperación del SAS, a la SEF, a todas las ONG, a la Fundación El Alto y a ECID, pues por darme la oportunidad de formar parte de estos proyectos, ¿no? Y en este campo que me apasiona. Pues nada más. Muchas gracias, María. ¿No necesitas el pasador? Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias María. Y ahora Esther, como os decía antes, ella es técnica de proyectos y es una figura que es fundamental porque igual quizá el símil con un proyecto de investigación nos puede servir. Es importante que haya alguien, ¿no?, encargado de redactar bien el proyecto, de buscar la financiación, de hacer el seguimiento. Pues esto en un proyecto de estas características no se trata de ir allí, ¿no?, y organizar un botiquín o ver qué medicamentos hay, sino que son proyectos que tienen que estar muy bien pensados, tienen que tener unos objetivos y tiene que haber una persona o varias personas, ¿no?, que se encarguen de todo este proceso, de buscar la financiación y al final de hacer el seguimiento de esta ejecución. Ella trabaja en la Fundación El Alto, que María nos acaba de explicar una de las experiencias, y a mí pues también me hace mucha ilusión porque dos de las experiencias que yo he tenido fueron ya hace tiempo, fueron también con ellos y pude estar en el Hospital de Gambo, en Etiopía, 6 meses y luego empezar el proyecto del Chad. Así que muchas gracias, Esther. Gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Agradecer a Redacción Médica, al Comité y a la SEF por invitarnos a dar a conocer lo que hacemos y por incluir la cooperación en este tipo de encuentros que creo que es muy importante. Yo soy Esther Pamplona, bueno, a diferencia de mis compañeras, yo no soy farmacéutica. Me formé como ingeniera técnica en diseño industrial y después de estar trabajando un tiempo, pues bueno, decidí dar un giro y me formé con el máster de cooperación al desarrollo, la especialidad de acción humanitaria. Luego seguí formándome también pues, en cooperación descentralizada, en gestión de entidades no lucrativas, con el IEK también en otro tipo de cursos. Luego realicé una estancia en prácticas junto con la universidad en Perú, donde estuve casi un año, con una contraparte local que se dedicaba sobre todo al género y con infancia. Y para terminar un poco la formación, pues realicé una beca en la Dirección General de Cooperación de la Comunidad Valenciana, que ahí es donde ya aprendí todo lo que hay detrás de eso, pues la gestión de los proyectos y todas las cuestiones que se hacen desde sede y no en terreno. Y actualmente pues llevo 5 años en la Fundación El Alto con la gestión de los proyectos, pues la formulación, las subvenciones, el seguimiento, la justificación, que también es muy importante, la transparencia y la rendición de cuentas a los financiadores y la gestión de los voluntarios en terreno. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito para los que no conocéis la trayectoria de la Fundación. Voy a intentar ser muy breve porque ya vamos justitos para el debate. Entonces, la Fundación El Alto, bueno, somos una organización no gubernamental de desarrollo especializada en el ámbito farmacéutico sanitario, con sede en Vinaroz, Castellón, fundada en el 2006. Trabajamos para defender el derecho de la salud de todas las personas, especialmente en las zonas más empobrecidas de África subsahariana. Y actualmente estamos presentes en Etiopía, en Chad y en Uganda. El equipo humano pues, está formado por unas 150 personas, pues, contando al patronato, a las coordinadoras de proyecto, a la Secretaría Técnica, que en este caso pues, la formo yo, y todos los voluntarios, tanto en terreno como los que trabajan aquí en España. Y bueno, todos los socios y socias, que sin ellos tampoco sería posible llevar a cabo los proyectos. La Fundación pues, ha creado un modelo de gestión del servicio de farmacia que se extrapola a varios países, empezando por Etiopía, que fue el primer proyecto con el que comenzó, y luego lo ha extrapolado a Chad y a Uganda, que incluye la formación y capacitación del personal local, la farmacia hospitalaria, el laboratorio de formulación magistral y la farmacia comunitaria.
Y bueno, lo más importante en lo que trabajamos es la formación, como comentaba María, la formación y capacitación del personal local, porque bueno, somos una entidad pequeñita, no tenemos recursos ni para la distribución de medicamentos ni económicos, entonces lo que creemos que es más importante es la formación, con criterios científicos, evidentemente, pero también respetando culturalmente su manera de hacer. Es más acompañarles y guiarles que no imponerles nada. El primer proyecto en el que empezó a trabajar la Fundación fue en Etiopía, en el Hospital General de Gambo. Empezó en los años 70 como una leprosería, en los años 90 pasó ya a ser un hospital y gestionado por unos misioneros. Y en el año 2021, creo recordar, pasó de ser gestionado por los misioneros a ser gestionado por el Gobierno, por la Oficina Regional de la Oromía. Entonces, se creó fue en el primer país donde implantamos el modelo de gestión de farmacia, creando un laboratorio para poder fabricar a nivel local medicamentos, ya que pues allí, como comentaban también mis compañeras, el acceso y los recursos que tienen pues son muy limitados. Y actualmente estamos trabajando en la publicación de la guía de elaboración de medicamentos de formulación magistral y enfermedades infecciosas. Bueno, algunas fotos también hicimos en el laboratorio de formulación magistral introdujimos también la medicina natural, haciendo pues, fórmulas a partir de plantas medicinales. En el año 2021 firmamos un convenio con el Máster de Medicina Tropical y Salud Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y también en el Hospital de Gambo estamos trabajando en el ámbito clínico, sobre todo con el acceso a agua y con la formación en microbiología y formar en higiene y salud. Bueno, el segundo proyecto donde extrapolamos el mismo modelo fue en Chad, en el 2009. Y ahí, bueno, pues Edurne, como ha comentado, sí que estuvo en los inicios de ese proyecto porque el servicio de farmacia simplemente tenía un dispensario y un almacén y a raíz de, bueno, pues con todos estos años de trabajo allí se ha conseguido hacer un edificio que es para el laboratorio de formulación magistral, la dosis unitaria, la gestión del almacén y de la distribución. Y ahora mismo estamos trabajando sobre todo para potenciar la formulación magistral en fórmulas pediátricas y los jarabes. Bueno, aquí alguna foto desde cómo construir el laboratorio y un poco pues, los voluntarios que han pasado durante este año por terreno. Y luego el tercer proyecto, que es en el hospital de Uganda, en el St. Joseph de Kidum, que es en el que ha estado recientemente María. Bueno, lo voy a comentar más breve porque María ya ha dicho... No, perfecto. Bueno, pues allí también se extrapoló el mismo modelo que estábamos trabajando en Etiopía y en Chad. Y actualmente pues lo que estamos centrando el trabajo es en el trabajo con la NDA para poder reabrir el laboratorio de formulación magistral porque creemos que es un elemento clave para poder fabricar allí medicamentos y la formación al personal local, porque como comentaba sí que hay una farmacéutica, pero lo demás son técnicos y la formación pues no siempre es la más adecuada. Entonces, esto lo hemos podido hacer, pues durante este año hemos trabajado con una convocatoria del Consejo y con las becas de la SEP, que estamos muy agradecidos, y actualmente estamos trabajando también nos dieron la convocatoria de Infarma Solidario, entonces eso va a hacer posible que sigamos trabajando allí durante este año y parte del año que viene. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí, así ya tenemos... Muy bien. Tenemos tiempo para el debate. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo me guío por este reloj, me han dicho que sí, yo no lo estoy mirando. Como hemos empezado un poco más tarde, tenemos esos minutos para poder conversar ahora. Tenemos bastantes temas identificados de los que podemos hablar, pero me gustaría empezar con uno que habéis mencionado y es la necesidad o la importancia de poder colaborar en la formación, incluso a niveles, ya no solo la formación del personal local, in situ,
sino que, antes lo hablábamos, pensar que hay países, tú antes has dicho que fuiste la segunda farmacéutica, creo que en Guinea, hay países africanos en los que no hay facultad de farmacia, no existe la carrera de farmacia, con lo cual no hay farmacéuticos, ¿no? Entonces, si aquí pensamos que en determinadas zonas o en determinados sitios a veces cuesta encontrar personas que puedan trabajar, si no hay, ¿no? Yo cuando estuve en el Chad, que fue hace ya un tiempo, en el país había registrados 14 farmacéuticos, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner en esa situación en la que, y en el caso de que haya una facultad, las personas que se formen allí seguramente acaben trabajando en otras áreas, ¿no? Entonces, creo que has mencionado que en Uganda se ha conseguido ese convenio con la universidad para poder, ¿no?, colaborar en la formación, y que ha habido una persona dando clases de farmacología, me imagino, de atención farmacéutica y de elaboración de medicamentos, y creo que es algo, no sé si lo veis igual, que es una vía muy interesante y muy importante para poder colaborar, ¿no? Sí, bueno, me he olvidado de comentar también que en el 2019 firmamos un convenio con la Universidad de Makerere, que es la universidad que está en Kampala, en la universidad en la capital de Uganda. Entonces, con ellos, desde el 2019 sí que van farmacéuticos de aquí para dar formación tanto en el grado como en el máster de farmacia. Y además hemos colaborado pues, con la creación de un laboratorio dentro de la facultad para poder hacer, los alumnos que puedan hacer prácticas. Entonces, sí, la formación tanto al personal local que trabaja in situ en los hospitales como ya a los profesionales que luego se van a dedicar a eso en la facultad. No sé si en alguno de vuestros proyectos... En la mayoría de los proyectos en los que he participado, tanto en ayuda humanitaria como en cooperación, gran parte del trabajo estaba destinado a la formación, por el hecho de que no había recursos profesionales específicos, y contar con los recursos que había de asistentes, de auxiliares de enfermería, del personal que había para formarlo específicamente en materia de farmacia. Muy bien. Bueno, yo creo que es un campo que está muy bien que lo estéis explorando y que posiblemente puede dar lugar a más colaboraciones en esa vía. Sí, incluso yo creo que en la parte de enfermería, ¿no?, aportar ese valor, que también allí en el hospital hay una escuela de enfermería, y aportar ese valor, lo agradecen, es que son muy agradecidos. Entonces, a la hora de pues eso, crear protocolos en los que ellos no tengan claro, no sé, les ayuda, ¿no? Al final es una colaboración y fundamental, ¿no? Y esto, claro, hemos hablado de formación a farmacéuticos, pero también es extensible a técnicos de farmacia y a otros profesionales. ¿Y cuáles diríais que son los elementos clave de un proyecto? Tú seguramente que tienes más la visión más burocrática, ¿no?, de qué elementos tenemos que pensar. Claro, para empezar, el proyecto tiene que estar diseñado junto. Nosotros trabajamos siempre con contrapartes locales del país, tanto públicas como privadas. Pues ahora mismo estamos trabajando con 2 entidades públicas y 2 entidades privadas. Entonces, contar con ellos para el diagnóstico y la identificación de los problemas que queremos abordar. Luego, pues la formulación del proyecto. Detrás también hay pues, toda la gestión para conseguir los fondos, las subvenciones públicas, privadas. Lleva un sinfín de trabajo detrás además de lo que es propiamente ir a terreno y hacer el trabajo allí. Además, muchas de estas convocatorias, especialmente las públicas, son muy competitivas, claro, ¿no?, para conseguir la financiación. Sí. Entonces tienes que cumplir, además de cubrir las necesidades que realmente se necesitan en terreno, tienes que cumplir los requisitos que te piden estas convocatorias. Y hay veces que es muy difícil porque hay mucha competencia, y no solo en las convocatorias públicas no solo se presentan las entidades del ámbito sanitario, sino entidades de todo tipo. Muy bien. Y María, por ejemplo, ¿qué barreras crees que son las más frecuentes? Bueno, María, Miriam, ¿no?, las pues mira, que os hayáis encontrado, que nos podemos encontrar en proyectos de este tipo. Pues muchas veces la ausencia de normativas, ¿no? No sabes un poco, entonces al final tiras mucho pues de guías internacionales, ¿no?, de todo lo que hay a nivel internacional, o de experiencias de ONGs o fundaciones previas que han estado allí, ¿no? Después, es verdad que tu intención puede ser, ¿no?, pues
las donaciones al final son algo que deberían de ser temporales, ¿no? O para suplir puntualmente, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta, si yo dono algo, ahí tiene que haber una logística de distribución correcta, de uso correcto, o sea que al final si das una cosa pero estás carente en otra, y para mí es fundamental, pues, al final medir el impacto de lo que estoy haciendo, medir resultados de los que siempre hablamos, ¿no? Cuando implantas algo, es que es fundamental, porque al final te estoy haciendo esto, pero ¿para qué está sirviendo, no? ¿Qué he conseguido? Oye, pues tengo que cambiar esto, al final es ser flexible y decir, pues tengo que tirar por aquí otro lado, ¿no? Y creo que es fundamental. Además, estamos hablando que muchas veces se trabaja en sitios en los que no hay una política Claro. farmacéutica nacional, ¿no? O si la hay es insuficiente, Escasa. ¿no? En algunos aspectos. Yo creo que, o sea, la barrera que podemos encontrar o sea, tiene, para evitar ciertas barreras, es hacer un estudio de proyecto, un marco lógico en el que se puedan medir todos los pros y contras para anteceder, ¿no? la problemática que pueda surgir, contando siempre, ¿no? con las personas con las que se coopera, ¿no? Porque al final es una suma de trabajo, no es una donación. Y ante el acceso a medicamentos, o sea, no es solo hacer llegar el medicamento, sino es todo el sistema que necesita el medicamento para el buen uso, ¿no? Y acentuar el uso racional, porque encontramos en estas zonas que el mercado ilegal de medicamentos, la falsificación es impresionante. Entonces generamos una cierta necesidad, pero hace falta que haya toda esa instrumentación para que se haga un buen uso, ¿no? Como en un sistema como el nuestro no podemos creer, ¿no? que eso exista y en la mayoría de los sitios es así. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. No sé si hace falta el micro. Carlos, bueno, te lo están... Bueno, yo ya me conocéis, soy Carlos Crespo. Bueno, enhorabuena por todo lo que habéis contado y por todo lo... Bueno, me imagino que el esfuerzo que significa el poder estar y poder hacer algo como es higiene y salud. Porque estamos en un mundo de farmacéuticos hablando de medicamentos, pero lo que más importa ahí es el agua y cómo viven, ¿no? Pues me llama la atención toda esta preocupación que ahora ponías de manifiesto, Edurne, de cómo hacer bien las cosas, que no haya falsificaciones, que no haya tal, ¿no? Bueno, mi pregunta es por la iniciativa de los laboratorios de formulación y de preparación de fórmulas magistrales. Cómo desde países subdesarrollados, ¿no? Pensamos en que el acceso al medicamento sea un acceso de una fórmula magistral, incluso de plantas medicinales, ¿no? O terapia natural, para poder hacer llegar, bueno, pues, la mejor terapéutica posible, pues, a un niño que no tiene acceso a un medicamento. No me quiero meter en el tema de las falsificaciones porque podríamos entrar en tal. No, mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va en ese tema, ¿no? ¿Por qué se ha pensado en que los laboratorios de formulación magistral nacionales, de un laboratorio, ¿no? Crear un laboratorio como la primera o lo más importante en ese área para poder hacer acceso al medicamento, teniendo facilidad de acercar medicamentos ya comercializados, bueno, que sabemos todo el mundo de donaciones y de ayudas y que están continuamente generándose, ¿no? Y pensamos en un laboratorio de formulación magistral, ¿no? Donde se necesita un conocimiento fino, no solamente fino, sino mucho conocimiento para poder hacer las cosas bien, porque bueno, hacer una fórmula magistral pues de maravilla, pero a lo mejor es que no vale para nada. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué se pensó en eso? Vamos, yo no estuve
en los inicios, pero es verdad que, por ejemplo, en Kitgum, que en el Hospital San Joseph, allí el acceso a la medicación, a las donaciones, es a través de la JMS, ¿no? Que es Joint Medical Store. O sea, todo está gestionado por el gobierno. Entonces, el gobierno es el que gestiona que trimestralmente esas donaciones lleguen a los hospitales, las que llegan. Claro, porque ellos piden una medicación, cada hospital pues gestiona sus pedidos de medicación, pero no todo lo que pide llega. Y luego no hay recurso económico para comprar. Los fondos del hospital son súper escasos, porque además dependen de los combonianos, ¿no? Al final son religiosos. Entonces, ante esa falta de que esa donación tiene que estar gestionada por el gobierno, no es una donación directa, en realidad, a ese centro. La zona del norte está mucho más desabastecida. El Kampala está al sur y esto está como a 9 horas de coche. Entonces, ni siquiera hay sangre. La sangre se centraliza en la capital. Si tienes un tráfico, esa sangre no llega. He vivido esas situaciones de decir, había un paciente con hemoglobina de 4 y no hay sangre. Pues no hay. Entonces, al final, contando con eso, pues se pensó que una manera de hacer frente a eso, y luego es verdad que allí los jarabes son carísimos, carísimos, y a nivel de tópico hay muy pocas alternativas. Entonces, cubrir ese vacío terapéutico un poco pues a través del laboratorio. Yo, por complementar esto, porque sí que estuve en los inicios tanto del chat como de Etiopía, en primer lugar, efectivamente, yo creo que el garantizar ese suministro de medicamentos comercializados no es nada fácil ni nada seguro. Luego, es verdad que este proyecto nace de la iniciativa de unas personas, farmacéuticos comunitarios, uno especialmente, que se dedicaba a la formulación, ¿no? Con lo cual pues, vio ahí una posibilidad. Y sí que era más fácil el conseguir la materia prima, conseguir los principios activos y tener unas guías de elaboración y un laboratorio que se pudo dotar con un abanico no muy numeroso de fórmulas, evidentemente, pero que pueden suplir en determinadas formulaciones orales para pediatría algunos vacíos terapéuticos que había. O sea, que yo creo que pensando en los inicios esta fue la principal justificación. Si es muy rápido. Por aportar también, y creo que en consonancia con lo que decían las compañeras, cuando se hace cooperación internacional y ayuda humanitaria, lo primero y lo esencial, lo que han dicho, y lo han dicho varias veces, tanto María como Esther como Miriam, es el respeto a la comunidad. La comunidad muchas veces viene, ¿no?, de la medicina tradicional. Y aunque creamos, ¿no?, que el apoyo desde nuestra visión de la salud es, ¿no?, la medicina, ¿no?, más biológica, química, farmacéutica, puede tener también un rechazo a la propia población. Entonces, muchas veces potenciar, ¿no?, su manera de tratar la salud y respetarla es cuando se acercan las personas al sistema de salud y al derecho a la salud. Cuando imponemos nuestra manera de trabajar, medicina, nuestra manera de hacer, muchas veces vemos fracaso terapéutico, lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no?, justo preparando también la mesa, y también mucho rechazo a la manera de acercarse muchas veces es desde el respeto a su cultura, intentando, ¿no?, verlo desde una manera mucho más segura, pero respetando muchas veces pues, la medicina tradicional con plantas medicinales. Yo creo que eso también es un poco, ¿no?, integrar esas dos. Integrar y aprender y desaprender. Sí. Tenemos que nosotros también desaprender cuando entramos en otra, ¿no?, cultura, y sobre todo lo habéis dicho muchas veces, ¿no?, el respeto, el aprendizaje bidireccional, ¿no?, para que todos nos acerquemos al derecho a la salud. Sí, porque además luego aparte tú ingresas en el hospital y tú pagas después. Ahí hay sanidad pública y privada, pero todo se paga, tanto la pública como la privada. Entonces, el hecho de elaborar te permite no tener que cobrar a lo mejor ese medicamento que alguien no puede pagar. No sé, por lo menos allí algo así. Muy bien, pues vamos a respetar el reloj que tenemos aquí delante. Seguro que hay algún momento para hacer alguna otra pregunta si alguien tiene algún interés. Muchísimas gracias, a ti, Miriam, María y Esther, y a todos los que estáis aquí. Y yo termino con un mensaje. Hemos visto varias iniciativas, hemos visto oportunidades, se pueden hacer muchas cosas, y yo creo que además, aunque incluso mirando las fotos que nos han puesto, todos estaríamos pensando qué distinto es a lo que tengo, ¿no?, en mi servicio de farmacia o en mi entorno más cercano, al final hay personas con problemas de salud a los que se pueden aportar soluciones, ¿no?, en nuestro caso mediante un buen uso de la farmacoterapia, buscando los mejores resultados, y aunque sea
otro catálogo de medicamentos y otro entorno, al final hay una oportunidad. Yo creo que antes lo has dicho tú también. Yo recuerdo un día en Etiopía en el que un técnico etíope me trajo una hoja de papel, porque la unidosis iba con hojas de papel que cuando el paciente se iba de alta se borraban y se reciclaban. Y me dijo, sigue siendo y con sigue hojas de siendo así. Y me dijo, este antibiótico está mal, la dosis, y pensé, pues esto es, ¿no? O sea, esto es lo que se puede hacer y al final pues este paciente seguramente total. se lleve un beneficio. Así que hay pacientes, hay problemas en los que podemos contribuir, está el medicamento por ahí, que es lo nuestro, y ojalá podamos seguir por este camino y ojalá pues también se pueda seguir colaborando en este caso desde la SEF o desde otras entidades. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá este tema siga presente en otros encuentros. Gracias a todos.